Bienvenidos a una nueva edición de Volvamos a la Palabra, desde el púlpito de la Iglesia Comunidad Cristiana de Adoración, la Iglesia del Centro, en Arecibo, Puerto Rico. Y ahora con ustedes, en la exposición de la palabra, el pastor Gadiel Ríos. Estamos estudiando las cartas de Juan, las 3 cartas cortas que Juan escribe, al final de la Biblia, casi llegando a Apocalipsis. 3 epístolas, 2 de ellas son muy personales, son bien cortitas, y una que es como un sermón. La 2 y la 3 ya las vimos, son esas epístolas personales, pero las 3 cartas tienen que ver con un problema que las iglesias que Juan supervisaba estaban teniendo. Habían venido predicadores que iban itinerando, van corriendo por todo lugar, iban predicando el evangelio y así el evangelio iba creciendo. Pero de vez en cuando había alguien, como siempre ha habido y siempre habrá, gente que toma la fe para ganancia, para maldad o para alguna otra cosa. Y en este caso, esta gente había comenzado a hacerle caso a las filosofías de la época, filosofías grecorromanas, y habían empezado a mezclar filosofías del mundo con el cristianismo y lo habían comenzado a enseñar, y la enseñanza estaba dañando las bases bíblicas de la fe cristiana, comenzando por la deidad de Cristo. ¿Quién era Cristo? ¿Qué vino a hacer? Y dañando las bases cristianas de la práctica de un cristiano. Cristiano tiene que luchar contra el pecado. El cristiano no es perfecto de este lado de la eternidad. Todas esas cosas. Y esta gente fue enseñando esto a tal nivel que comenzaron a dividir las iglesias. Y Juan escribe esta primera carta como un sermón bien largo que repite en varias ocasiones los mismos temas, y como él los repite, nosotros los vamos a repetir, porque si esa gente los necesitaba, nosotros también. ¿Usted lo cree? Se nos mete en el corazón, que se nos quede aquí, que se nos quede acá. Bien, ya hemos llegado al capítulo 3 de Primera de Juan, y ya Juan ha contrarrestado por primera vez, son 2 ocasiones en la carta que contrarresta estas herejías, y en esta primera ocasión Juan la contrarrestó directamente, fue en contra de aquellos que estaban predicando algo diferente al evangelio original, y los llamó anticristos, o aquellos que están en contra de Cristo. Diga conmigo, anticristo. Los que están en contra de Cristo. Los llama así, y entonces comienza un llamado que lo vimos en el capítulo 3 la semana pasada. ¿Se acuerdan? Capítulo 3 del 1 al 3. Mirad cuán amor, ¿se acuerdan? Nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque a Él no le conoció. Y amado, ahora somos hijos de Dios. Eso es lo que somos hoy. ¿Se acuerdan? Eso fue lo que vimos la vez pasada. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, el futuro. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Y entonces nos dice, todo aquel que tiene esta esperanza de parecerse a Él en el futuro, ya somos sus hijos. Todo el que guarda esta esperanza de la vida eterna, en el presente se purifica a sí mismo, se limpia, quita la basura, quita lo que ensucia, porque Él es puro, yo quiero ser puro. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? ¿Usted me está escuchando? Yo sé que sí, pero háganme caso, sí, díganmelo. Yo soy bien needy, usted se da cuenta, ¿verdad? Yo necesito feedback. Ok. Así que la semana pasada Juan, luego de presentar a estos herejes y el daño que le habían hecho a la iglesia, le dice, les voy a explicar los que son hijos de Dios y los que no, porque la congregación estaba confundida. ¿Estaremos bien? ¿O esa gente que se fue está bien? Entonces comienza la semana pasada con lo que le acabo de leer. Estos son los hijos de Dios. Ustedes son los hijos de Dios, los que han sido hechos hijos de Dios por la sangre de Jesucristo, por haber creído en el Hijo. Aquellos que están pendientes a lo que viene en el futuro y que viven el presente limpiándose.
Ahora, en contra de esta idea de una persona que se purifica, ¿qué usted piensa cuando usted escucha la palabra se purifica a sí mismo? ¿Qué usted piensa? ¿Qué usted hace antes de comer? Bueno, casi todo, pero usted no sabe dónde puso las manos y usted se va a echar la comida en las manos. ¿Qué usted hace? Se purifica las manos. Entonces algunos compran Protex o qué sé yo, todos estos jabones que son 99% antibacteriales. ¿Por qué? Porque usted quiere que esas manos estén lo más que pura posible. ¿Y cómo se le ensució? Usted está caminando y usted tocó esto aquí y usted subió para allá y usted tocó un pasamano y usted le dio la mano a alguien. Usted ha estado en su día viviendo y en la vida uno se contamina. ¿Lo escucha? El cristiano todos los días vive. Y en todas nuestras interacciones, lo que vemos, lo que vimos, lo que hablamos, a veces hasta sin intención, pero a veces con intención, nos contaminamos. Y entonces fíjese cómo el apóstol dice, aquel que tiene esta esperanza del futuro en Cristo, se purifica hoy porque sabe que Dios es puro. Yo quiero ser como mi Dios. Así que él delimita de momento quiénes son los hijos de Dios. ¿Por qué Juan lo hace? Porque ahora le va a hablar de quiénes son los hijos del diablo. Es una expresión bien terrible, bien fuerte, bien jeñito. Es bien fuerte. No se rieron mucho porque no saben lo que es, pero no importa. Es una combinación de jeñito y husky. Hijo del diablo. Y ahora Juan de momento les va a decir, yo quiero que usted entienda cuál es la diferencia. Para que sepas, en la carta en muchos lugares Juan dice, yo te estoy escribiendo para que sepas que eres hijo de Dios. Para que sepas, porque ellos estaban confundidos. Si los que estaban predicando otra cosa eran los hijos de Dios. No, tú estás bien, esta es la doctrina, esta es la base, no te muevas, tú eres hijo de Dios. Amén. Y entonces aquí le dice, miren, este es. Los hijos de Dios esperan el futuro y se van purificando. ¿Cómo son los otros? Juan 3. Vamos a leer hoy del 4 al 10. Voy a leerlo completo y vamos sobre ese pasaje. Todo aquel que comete pecado, vamos, léalo conmigo. Vamos, 1, 2 y 3. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Qué hermoso. Pero el que practica, conmigo, el que practica el pecado es de él. Porque el diablo peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y el versículo 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. Juan se dedica en esta carta a tirar líneas bien duras. Esto es blanco, esto es negro. Y es bien importante que escuchemos esto, porque vivimos en una época donde todo es relativo. ¿Ok? Donde tu verdad es tu verdad y la mía es la mía, y nos hemos traído eso a la iglesia. Y de momento esto es bueno, esto es malo, esto es más o menos lo que tú quieras. Yo sé que hay cosas en la palabra que se prestan a interpretación, y hay cosas que Pablo mismo en las cartas nos dice que algunos débiles no pueden y otros fuertes pueden. No estoy en eso, pero estamos hablando de pecados profundo y lo vamos a ver aquí ahora. Juan tira una raya bien fuerte y bien difícil de manejar. Vamos a verla. Fíjese, ese primer versículo dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley porque el pecado es infracción de la ley.
La característica principal de un hijo del diablo es que es un rebelde contra la ley de Dios. ¿Qué es la ley de Dios? Sus ordenanzas. Y hay ordenanzas básicas en la Biblia, y con un poquito de ellas podemos saber cómo está tu corazón o no. Si usted quiere, empiece por los 10 mandamientos. No adulterarás, no tendrás falso testimonio, respeta a tu padre, honra a tu padre y a tu madre. Son cosas sencillas, pero que la gente consistentemente las viola. Si yo miro las ordenanzas de Dios, ¿y qué dice Juan? Juan está tirando la raya. Un hijo del diablo es una persona rebelde a la ley de Dios. Activamente, porque quiere, porque le gusta, se mueve en su voluntad para hacer lo que a Dios no le agrada. Esa es la primera raya. Versículo 5 dice: y sabes que Él apareció, ¿quién? Cristo apareció para quitar nuestros pecados, y no hay, ¿qué dice ahí? No hay pecado en Él. Esa persona que activamente rompe la ley de Dios es lo que Él ha llamado antes un anticristo. Porque fíjense que la misión de Cristo, ese versículo 5 nos dice hermoso, la misión de Cristo es: Él apareció para quitar el pecado. Cristo vino en contra de la desobediencia a Dios. Él aparece en la tierra para ir en contra de la desobediencia a Dios. Pero el hijo del diablo, aquella persona que no ama a Dios, está en contra de Cristo. La misión de él es diferente a la misión de Cristo. La misión de Cristo es acabar con el pecado. La misión del hijo del diablo es seguir con su pecado. ¿Me entendió? ¿Sí o no? Entonces hay algo que Juan dice ahí que es bien difícil de entender. Escúcheme bien, versículo 6. Todo aquel que permanece en Él. Aquí hace la distinción. Aquel que permanece en Él, aquel que es hijo de Dios. ¿Qué dice ahí? No peca. Y dice: todo aquel que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Uf. Y el versículo 7 es bien fuerte. Hijitos, está hablando a la iglesia, que nadie te engañe. Coteja lo que la gente hace. El que hace justicia es justo como Dios es justo. Y cuando dice el que hace justicia, es el que hace las cosas que Dios dice que tiene que hacer. Entonces el versículo 8 es el que nos va a explicar un poco. Dice, conmigo, léalo otra vez por favor. El que practica el pecado es ¿de quién? Porque el diablo peca desde el principio. Y vuelve y nos dice por qué Cristo vino. Porque para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Deshacer las obras. El diablo peca, sus hijos pecan. Cristo vino a romper la obra del diablo y a ganarse una gente que no va a pecar. Ahí están divididos los hijos de Dios, los hijos del diablo. Los que permanecen en Él, ¿cuántos han permanecido en Cristo aquí? No pecan. ¿Cuántos pecan? Ay. Si Juan se volvió loco. ¿De qué está hablando? ¿Acaso Juan en este momento está escribiendo que los cristianos tenemos que ser perfectos, sin pecado concebido? Aleluya. Perfectos aquí y ahora, de este lado de la eternidad. No. Hace un capítulo atrás Juan nos dijo otra cosa. Eso es un poquito difícil la carta a veces. Nos dijo otra cosa, nos dijo que nosotros somos cristianos y si somos verdaderos cristianos tenemos que manejar nuestro pecado diario todos los días. Pero dime, o manejo mi pecado o no peco, ¿cuál de las dos es? En primera de Juan, capítulo 1, fue el capítulo un poquito atrás, en el versículo 8 al 10, se lo voy a recordar cuando nos lo dijo de otra manera. Léalo conmigo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea que si yo digo que yo soy perfecto y no peco, soy un embustero, porque Dios dice: no, todavía tú tienes un problema de pecado. Entonces nos da la solución. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, Él está ahí para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El versículo 10 es bello. Pero si decimos que no pecamos, le hacemos a Él mentiroso. Su palabra no está en nosotros. Entonces, Juan me dijo en el capítulo 1 que yo peco, que yo tengo un problema de desobediencia.
Y me advierte que no me crea cuentos de camino, sino que me asegure de cotejar mi corazón, porque el que ama a Dios se purifica a sí mismo. Y que tú cotejes todos los días. ¿En qué tú has fallado en tu conducta, en tu pensamiento? Usted me escucha orar aquí. Lo hago con toda la intención para que usted se vaya de aquí, toda la semana lo haga. Señor, si te hemos fallado en pensamiento, en palabra, en conducta, en conversación, lo que hemos escuchado, lo que hemos visto, cualquier cosa que te ha desagradado, si no me he dado cuenta, usted me ha escuchado cuando oro, Señor, redargúyenos. ¿Qué significa la palabra redargúyenos? Házmelo entender. Si aquella conversación que tuve, aquella manera que traté a mi esposo, a mi esposa, aquella persona, si estuvo mal, házmelo entender. Ponlo en mi corazón, porque yo no quiero pecar contra ti. Y luego cada día, y le pido al Espíritu Santo, hazme entender y límpiame con la sangre de Cristo. Eso se llama, se purifica a sí mismo. Ay, pastor, eso es una obsesión. Bueno, mejor es que estés obsesionado con eso, con otra cosa. Obsesiónate con estar limpio, porque tú sirves a uno que es puro. ¿Lo entendiste? Tú sirves a uno que vino para deshacer el pecado y las obras de Satanás. Y tú no te puedes aliar con lo que está en contra de él. De eso se trata. Así que Juan en el primer capítulo nos había dicho, tú tienes que regularmente bregar con tus hábitos pecaminosos que todavía están en ti. Dios te va a santificar. Poco a poco va a ir arrancando de ti esas cosas. No lo hace de momento. Es poco a poco a través de toda la vida. Y mientras tú veas algo, identifiques algo que no está conforme a la palabra del Señor, purifícate. Eso es todo. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo acá? Cuando dice que aquel que conoce a Dios no peca, ¿qué es lo que está diciendo? La Nueva Versión Internacional nos ayuda mucho, y el versículo 10 también. La Nueva Versión Internacional, ese versículo 6 dice, todo aquel... Esto no es lo que yo iba a leer. Ok, ahora sí. Todo el que permanece en él no practica el pecado. Repítalo conmigo. No practica el pecado. Todo el que practica el pecado no lo ha visto ni lo ha conocido. En el original, esa frase de practica el pecado tiene una connotación del presente continuo. Los maestros de español aquí, ¿cómo es un verbo que keeps on going? ¿Cómo le llaman? ¿Un presente qué? ¿Progresivo, continuo? Yo sé que en inglés hay un término para eso. Pero es que es un verbo. Usted sabe que el verbo es la acción, ¿no? De algo que yo hice, que hago, que voy a hacer, o algo que continúo haciendo. ¿Me entendió? Entonces Juan lo que está diciendo es, todo aquel que conoce a Dios no continúa haciendo el pecado. Todo el que es hijo del diablo se levanta en la mañana, se acuesta en la noche y duerme con cómo va a ser su próximo pecado, porque practica el pecado. Entonces Juan está tirando la raya y dice, el creyente es aquel, escúcheme bien, el verdadero creyente es aquel que está cuidando su relación con Dios, que es puro, Dios que es santo, y va cuidando esa relación con Él cada día. Por eso Juan nos dice, es aquel que permanece en Él. Estoy pegado a Cristo, estoy orando en su espíritu, estoy amando al Padre. Y ese verdadero creyente es aquel que vive en una continua lucha contra la tentación a pecar. Repítalo conmigo, el verdadero creyente. Vamos, el verdadero creyente es aquel que vive en una continua lucha contra la tentación a pecar. ¿Y de dónde viene esa tentación en mi vida? La Biblia siempre habla de 3 lugares, yo te las repito a cada rato, te las repito hoy. De tu propia naturaleza. El Nuevo Testamento lo llama la carne, pero no es esto, es tu naturaleza que nació de Adán.
lo que trajiste made in Japan, lo que tus padres te heredaron. ¿Okay? Eso es lo que la palabra dice. De tu carne, el mundo. El mundo es la sociedad que te rodea, que quiere tirar más fotos, que quiere que tú hagas lo que ellos quieren. El mundo te vende una idea de la vida y está regada por todos lados y te atrae. Hay gente que la trae una cosa, hay gente que la trae otra. El mundo lo que vende es una filosofía. De hecho, no es el mundo, es la gente. La sociedad que no sirve a Dios tiene una filosofía de cómo van a ser felices. Eso es lo que estamos estudiando con los universitarios en la tarde. ¿Cómo voy a ser feliz? Pues yo me ideo esto, yo me ideo lo otro. Y cada cual la tiene en su corazón. Y eso tiene un pull, una presión brutal. Porque tú vives en el mundo. Y aumento la filosofía de que vas a ser feliz el día que tengas mucho dinero. El día que tengas una casa y puedas ir a Amalfi, allá a Italia, a tener vacaciones y todo el mundo te ve en un yate bien lindo. Y no sé, y te tires las fotos esas con el traje ese que se queda así parado. Son lindas las fotos. ¿Cuánto cuestan? No sé. Todo el mundo sabe que tú no vives allí. Tú vives en el barrio Sabana Hoyo, ya. Tú no vives en Amalfi, tú no vives allí, no Chávez. Relajo, haga lo que usted quiera con su chavo. Ok, después no sé qué. El mundo me dice que cuando tenga esa casa, que cuando tenga ese carro, que cuando tenga esta profesión, que cuando estudie estas cosas. Yo solo he dicho, lea Eclesiastés. Allí hay uno que tuvo todo lo que el mundo quiere. Y a lo último dijo, todo, estoy cansado, todo es vanidad. Me he dado cuenta que detrás de eso no hay sustancia. Cuando termino de gozarme eso, llego a casa y estoy igual de vacío. Eso es lo que significa todo es vanidad. Me compré el carro, me lo disfruté, me lo gocé, fui aquí, fui a las vacaciones, volví allá, llego a casa, pero los problemas inherentes de mi corazón siguen ahí. La insatisfacción de mi alma sigue ahí. El hueco de mi corazón que solo Dios puede llenar sigue ahí. De eso es lo que habla. Así que mi carne, con mi carácter, con mi conducta, con mis malas cosas, está ahí y tiene un pull, una presión brutal, porque es lo que me sale natural. El mundo, con todo lo que ofrece, con cada alternativa de vida para yo ser feliz, es un pull brutal, porque veo gente que se vende en las redes, en televisión, lo que me vende Hollywood en las películas, que dice que a ellos les funcionó. Pues yo quisiera que me funcionara a mí. En vez de estar viniendo los domingos a la iglesia, de ver estar qué sé yo dónde, no sé. En vez de estar buscando de Dios, buscando otra cosa, poner el cuerpo más lindo, hacer más dinero. Viajar todos los fines de semana, algo, porque eso a esta gente que aparece aquí parece que le sale bien. Le veo las caras de felicidad y el traje así. ¿Qué es eso? ¿Le pone un gancho o algo para que el traje se quede parado? Porque eso artístico no es. Ok. Busque usted después la foto que estoy hablando. ¿Y qué pasa? Que el enemigo tuyo, el enemigo de Dios, él hace una obra y Cristo vino a deshacerla. ¿Qué? ¿Cuál es la obra del diablo? Que el diablo viene y brega con lo que tú eres y con lo que te rodea y te atrae. Lo que tú eres, hay ciertas cosas que te rodean que te atraen más que otras. A mí me atraen unas, a ti otras. Y él quiere engañarte, él es el padre del engaño, el padre de la mentira. Y él sabe cuál es tu debilidad. Y sabe cómo este mundo va a alimentar tu debilidad. Y lo pone frente a ti para que te caigas. Cristo vino a deshacer las obras del diablo. Cuando yo vengo a Cristo, la palabra me enseña esto que yo te acabo de hablar. Y si soy verdadero creyente, lo que me pide el cuerpo y lo que me pide el mundo, que me lo presente el diablo como bueno, yo comienzo a luchar contra eso.
ya no practico eso. ¿Me entendió? Ahora yo estoy en una activa lucha en contra de la tentación diaria que viene a mi vida para alarme. ¿Ok? Y en vez de ir siempre a hacer lo que el enemigo me ha puesto en bandeja de plata, yo huyo de eso. ¿Me siguió? Pablo decía a los jóvenes: huye de la tentación, huye de las pasiones juveniles. ¿De qué está hablando? Ni siquiera juegues con el asunto, corre. Porque tu cuerpo lo quiere, porque el mundo te grita. Y el diablo está ahí constantemente martillando a tu mente. Entrégate a esto, entrégate a esto otro. Con esto vas a ser feliz. Y gracias a Dios por Jesucristo, porque Él vino a deshacer las obras del diablo. Y Él pone su espíritu en todo aquel que cree en Él, para que puedas discernir cuándo esa tentación proviene del enemigo y la detengas. Porque aquel que ama a Dios se purifica a sí mismo. Denle un aplauso al Señor, por favor. Los que han estado conmigo los viernes, hemos ido por Romanos, saben que en Romanos, del capítulo 1 al 8, Pablo está explicándonos el Evangelio. Capítulo 7, Pablo representa esta lucha. Le voy a leer un poco. Capítulo 7, el 21 al 25 dice: así que queriendo yo hacer el bien. Esto es un creyente que está luchando. Así que yo, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, el espíritu, el espiritual, me deleito en la ley de Dios. Yo quiero lo que Él quiere. Pero veo otra ley en mis miembros, en la carne, en el mundo, que se rebela contra la ley de mi mente. Es una lucha. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y Pablo explota en un momento y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? E inmediatamente dice: ¿quién? Gracias doy ¿a quién? ¿Por quién? Porque Jesucristo fue el que vino a deshacer las obras del diablo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Que está pecando por ahí? No. Ya en el capítulo 6 había dicho: ¿pecaremos para que la gracia abunde? No, de ninguna manera. Pero está haciendo un acknowledgement, está entendiendo la tensión que el creyente tiene en esta existencia. Nuestra existencia presente dentro de lo que es la historia de la salvación. Cristo vino, murió en la cruz, murió por mis pecados. Yo he venido a escuchar ese mensaje, yo he creído en ese mensaje, estoy permaneciendo en Él, pegadito a Él. Yo voy hacia la eternidad donde seré perfecto. Pero en este periodo, entre la primera venida del Señor y la segunda, entre yo haberme encontrado con Él en mi vida y encontrarme en su rostro cuando pase a otra vida, yo vivo en la transición. El reino en mi corazón. ¿Se acuerdan cuando le dije la vez pasada? Él ya está. Ya el reino está en mi corazón. Pero la consumación futura de ese reino es cuando Cristo se manifieste. ¿Qué yo le dije? ¿Todavía? ¿Se acuerdan de eso? Ya está, pero todavía no. Yo vivo en esa tensión. Una difícil tensión donde yo tengo que hacer morir las obras de la carne y tengo que aprender a vivir en el Espíritu. Eso está en capítulo 8 de Romanos, usted lo lee después. La tensión es cómo yo aprendo a hacer morir mi carne. Escúchame. Hacer morir mi carne y a vivir en el Espíritu. Cómo yo voy identificando todo eso que me aleja de Dios y le pido al Espíritu Santo que me dé poder para limpiarme los pensamientos, limpiarme los deseos, limpiarme las metas, limpiar mis propósitos, porque sé que hay cosas ahí que no se parecen al mandato de Dios. Esa es una lucha permanente, se purifica a sí mismo. Hermanos, esta es la parte más dura del Evangelio. ¿Están conmigo? Uno puede decir que es. Uno puede parecer. Pero serlo es otra cosa. Tú puedes verte bien afuera. Pero si vamos a tu casa y vamos con tu gente que sabe cómo tú eres cuando se cierra la puerta, es otra cosa. Vamos a tu trabajo y vemos cómo te comportas al mediodía. ¿De qué hablas? Abrimos tu teléfono ahora y empezamos a hurgar qué hay ahí.
Una cosa es decirlo y otra es serlo. ¿Ok? Aquí no queda nada más. ¿Cómo voy a abrir mi corazón hasta lo más profundo? La Biblia dice que la palabra es una espada que corta y el filo es tan fuerte que corta hasta el tuétano. ¿Sabes lo que es el tuétano? Cuando agarras el hueso y lo partes y mira lo que hay en el medio. No queda nada oculto. Todo descubierto. Y por eso en 1 de Juan capítulo 1 decía que aquel que sirve a Dios tiene que andar en la luz. Y yo te explicaba que Dios quiere mantenerte un foco pegado encima para que tú veas lo que hay en ti que te aleja de Dios, que es obra de Satanás. Porque Él quiere que tú no practiques el pecado, sino que luches contra Él cada día. Que tú le pidas al Señor: Señor, muéstrame qué hay en mí que aleja tu espíritu de mí. Porque yo quiero arrancarlo. Y puede ser que hayas cosas en tu vida que te tarden toda la vida, pero estás luchando con ellas. ¿Me entendió? ¿Sí o no? Esos son los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Porque Juan lo que nos dice entonces es que el hijo del diablo hace exactamente lo opuesto. Es aquel que no está luchando contra su cuerpo, ni está luchando contra el mundo. Tira para abajo que voy de cajera. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál es el hoyo? ¿Cuál es el barranco por donde me voy a tirar? ¿Me entendió? ¿Cuáles son los 30 conciertos que voy a ir a ver? Aleluya. El hijo del diablo es aquel que no lucha. Hace todo lo que le pide el cuerpo. Curse light. El cuerpo te la pide. Todo lo que el cuerpo me pida, por ahí me voy. ¿Por qué me tengo que detener? Voy a decir algo terrible. Y a veces a nosotros se nos pega. Y le decimos a nuestros hijos: ay, muchacho, no te cases. Disfruta primero la vida. Para un muchacho acabó de graduar ganando chavo, ¿qué le estamos diciendo? Fornica por lo menos 10 años y después viene. Los cristianos se lo estamos diciendo. Porque eso es lo que el mundo hace. Los matrimonios se acabaron. Los matrimonios se acabaron, lo que hay ahora es convivencia. Y tú y yo somos contracultura. Aleluya. Aleluya. Lo que dice el mundo lo traigo para acá y lo hago. Usted no puede permitirle eso acá. Juan está haciendo una dura distinción. Esta es la raya. Los hijos de Dios están en una lucha constante y permanente en contra de su propia carne y la influencia del mundo en su vida, la influencia de la sociedad. El hijo del diablo es el que no lucha. Vamos por ahí para abajo. ¿Qué se chave? Al garete. Como gavete suelto. Lo que venga. A disfrutar mi vida porque mañana... ¿Y eso es bíblico? No, mañana no. Bueno, vas a morirte aquí, pero te vas a encontrar con tu padre. ¿Usted está entendiendo? Pero ¿sabe cuántas cosas de esas se nos pegan acá? Y Juan está diciendo, no, tira la raya. Porque es que el creyente se le tiene que ver. Y tu vida tiene que ser contracultural. Contracultural. Tu carne tiene que someterse a la ley de Dios y tus decisiones tienen que ser contraculturales. Este mundo va al norte, tú vas al sur. Tú vas donde Dios dice que tú vayas. Tú haces lo que Dios dice que tú debes hacer. Tú no cantas, no haces lo que la gente hace, tú haces lo que Dios quiere.
Y hermanos, yo quiero ser bien claro aquí. Si algo no quiero ser es legalista. Yo salí de sistemas legalistas. Yo no quiero eso en la vida de nadie. Hay cosas que no son permitidas hacer dentro de un marco de respeto y cuidado. ¿Me estoy explicando bien? No se las voy a explicar aquí porque se me forma un revolú. Sea sabio y si no, pregunte. No hay problema. Pero tiene que haber una clara distinción. Que tú te levantas por la mañana pensando cómo agradar a Dios. Porque el impío se levanta en la mañana pensando cómo agradarse a sí mismo, aunque se lleve al mundo de frente. Y son dos maneras totalmente diferentes de vivir. Pastor, ¿eso es así? Sí. El impío tiene su conciencia cancelada. Y si todavía no se la ha cancelado, él busca callarla todos los días. El impío se molesta grandemente con aquellos que le muestran que sí se puede vivir en obediencia a Dios. El impío no le importa su relación a Dios, Pamplina. Voy a la iglesia 2 veces al año. Sino que el impío es aquel que vive activamente planificando hacer el mal. Pastor, eso está bien exagerado. Usted va a decir que hay gente que se acuesta por la noche y se levanta por la mañana pensando que va a hacer el mal. Proverbios 4, 14 al 17. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate, pasa adelante. ¿Por qué? Porque no duermen ellos si no han hecho mal y pierden sueño si no han hecho caer a alguno. Tú y yo no sabemos la mente de la gente, pero Dios sí. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Yo lo he dicho en varias ocasiones aquí. Este testimonio de Billy Graham, el gran predicador bautista del siglo pasado. Billy Graham se codeaba con mucha gente famosa y lo invitaban a muchos sitios. Este es el sitio para aquella gente de caché. Por eso yo no soy de caché, no juego golf. ¿Quién juega golf aquí? Para que me enseñe algún día. Si usted quiere serle caché, tiene que jugar golf. Lo invitan a jugar golf y está con, no sé si eran presidentes de los Estados Unidos, en aquel tiempo era Bush o algo así. Y había varios CEOs de empresas grandes. Y están jugando y Billy Graham está jugando. Y en uno de estos directivos gigantescos de una gran empresa sale del juego y se va a una esquina y esta persona que cuenta la historia lo ve molesto y le dice, ¿qué te pasa? No soporto a ese tipo. ¿A quién? Al Billy Graham ese. ¿Qué te hizo? ¡Nada! Ese es el problema, que no hace nada. Pero se puso a predicarte. ¡No! Se puso a hablarte de la Biblia. ¡No! Es que lo veo y me molesta. Esa debe ser nuestra meta. Pastor, molestar a todo el mundo. No. Instigar a la gente a preguntar por qué él es así. ¿Por qué ella es así? ¿Por qué sale algo que no lo puedo soportar? Ese tenía 4 pichones adentro, pero fuera de eso, ¿qué hay? Así debe ser tu vida, vivida de tal forma que la gente te ame o te desprecie, no puntos intermedios. Yo quiero que todo el mundo me ame. No va a funcionar. A Cristo lo odiaban y no hay persona mejor que Él. ¿Me entendió? ¿Cuál era la otra que le iba a contar que se me acaba de olvidar? Esto que le leí ahora. No se acuestan en la noche sin pensar maldad. Yo recibo, no sé si fue una llamada, yo lo expliqué aquí una ocasión, una llamada, una persona que no conozco, fue por las redes, me escribe, necesito ayuda, pastor. ¿Eres cristiano? Me decía que sí. Que yo tengo un problema serio, ¿qué pasa? Pastor, que yo soy muy hábil haciendo trampas financieras. Y yo me desvelo en las noches haciendo planes para robarle dinero a alguien. Y así mismo hay gente que se desvela haciendo planes de cómo va a adulterar, cómo le va a quitar la mujer al otro, o el marido a aquella, o cómo hace para que no los cojan en el affair,
¿O cómo hago para ir al trabajo y parecer que trabajo, pero robarme el tiempo? ¿O cómo hago para hacer los taxes y robarme tax? ¿O cómo hago para parecer? Me voy a callar porque lo voy a dañar. ¿Cómo hago para pedir el seguro social sin necesidad? Aleluya. Adiós, nos vemos. Activamente pensando cómo fallar. Activamente pensando cómo hacerlo mal. No puedes permanecer en Dios y practicar el pecado. Tienes que permanecer en Dios luchando contra el pecado. Son dos vidas diferentes. Porque el que practica el pecado, aunque venga a la iglesia, es un hijo del diablo. Ay. Lo repito. El que practica el pecado con una conciencia dañada, aunque venga a la iglesia y se vea bien, es un hijo del diablo. Y Juan nos lo dijo así para que nos duela. Los últimos 2 versículos que leímos al principio es como un resumen de eso. Versículos 9 y 10 dice: todo aquel que... Vamos, léalo conmigo otra vez. Deja que lo ponga allí. Versículos 9 y 10. 9 y 10. De primera de Juan 3, 9 y 10. Lo del principio. No, primera de Juan 3, 9 y 10. 3. Ok. Este es el resumen. Léalo conmigo otra vez. 1, 2 y 3. Todo aquel que es... Ok, ¿quién es nacido de Dios? ¿Quién es nacido de Dios? ¿Qué le dijo el Señor a Nicodemo? Porque es necesario que ¿qué? Que nazcas de agua y del Espíritu. Limpieza de pecados, Dios se mete en tu corazón. Dios se mete en tu corazón, se llama la simiente de Dios en ti. Él lo va a decir ahora. Todo aquel que es nacido de Dios. ¿Cuántos nacidos de Dios tengo aquí? Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. Porque el Espíritu de Dios, la simiente de Dios, se queda aquí. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. No puedes estar activamente pensando cómo vas a fornicar, cómo vas a adulterar, cómo vas a mentir, cómo vas a robar, cómo te vas a llenar la mente de basura y decir que permaneces en Dios. No puede ser, porque el Espíritu Santo está aquí y te tiene que estar diciendo no. Y si tú no le haces caso, ¿qué te queda? El que tiene la simiente de Dios aquí tiene una voz fuerte que le dice no. Y cuando te dice no, tú tienes que tener, usted me ha escuchado orando aquí por eso mucho, no crea que lo hago en balde. Señor, llénanos de temor y temblor. Temor y temblor. Para que cuando tú digas no, yo haga así. Espérate. Por ahí no es. ¿Me entendió? Pídale a Dios: Señor, ayúdame a discernir tu voz. Y dame temor y temblor. Porque yo sé que por mi carne y por el mundo me voy a tentar. Pero cuando esté ahí a punto, el no tuyo sea tan duro, tan fuerte, tan preciso, que no pueda pecar. Porque ya nací de Dios. Dale un aplauso al Señor. Y el versículo 10 lo dice. Tú no puedes ver quién está luchando con el pecado, pero sí puedes ver sus resultados. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, y cuando dice justicia habla todo aquel que no cumple los mandatos de Dios, que no ama a su hermano, que es el texto próximo que vamos a ver la semana que viene. Todo aquel que no hace justicia no es de Dios. ¿Qué está diciendo él ahí? Aquellos que claman conocer a Dios y le dicen papito Dios, Diosito, en las entrevistas en la televisión, que me dan ganas de romper el televisor, y están viviendo el Garetoski, pero aman tanto a papito Dios. No, ¿cómo que tú veas? Y viven vidas descuidadas, pecaminosas en su hablar, en su pensar, en su actuar, en la manera que conversan, cómo se proyectan en la calle, en lo que consumen, en lo que miran, en lo que se meten aquí. Aquello que les interesa, lo que les apasiona. Tú dices, wow, eso es lo que te apasiona. Y tú dices que conoces a papito Dios.
Aquellos que claman conocer a Dios, pero se levantan cada mañana y no les importa ni le pesa pecar. Juan dice que son hijos del diablo. Aunque vayan a la iglesia, aunque digan lo que digan. Porque no es lo que dices, es cómo vives. Dilo conmigo, no es lo que dices, sino cómo vives. Mira que está a tu lado, dedo acusador hacia el frente, dile en la cara, no es lo que dices, es cómo vives. El Señor mismo nos los dijo en Mateo 7. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo, entonces si tu corazón está lejos de Dios, al final del día tus frutos van a ser malos. Eso es bien lógico. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, porque eres hijo del diablo. Versículo 20 para que se nos quede en el corazón. Así que, por sus frutos los conoceréis. Amado, ¿cuál es el llamado de hoy para nosotros? Yo creo que ya te lo he dicho. Busca profundo en tu corazón, pasa juicio acerca de tus intenciones. Esto te lo he repetido y lo volveré a repetir. 1 Corintios 13:5. Eso no es, así que fui yo el que te lo di mal, sácalo. Tranquilo, ese no es. Como siempre, a la entrada o a la salida. Hay un texto en Corintios, en algún sitio, que dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Pablo se lo dice a la gente que viene a la iglesia. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos cuál es tu fruto. ¿O no sabes que Jesucristo está en ti, la simiente? A menos que estés reprobado. Examina tu corazón, examina tus frutos. Porque el que es nacido de Dios sabe que no va a llegar a ser perfecto en este lado de la eternidad. Pero usted y yo vamos luchando de camino a la perfección cada día, cuidando nuestra salvación con temor, temblor. Porque la Biblia es meridianamente clara: sin santidad nadie verá al Señor. Si has sido edificado con este programa y deseas obtener más información sobre nuestros servicios congregacionales, puedes acceder a nuestra página web en www.laiglesiadelcentro.com. También puedes escribirnos a Volvamos a la Palabra, P.O. Box 14-1355, Arecibo, Puerto Rico 00614. Nuevamente, gracias por sintonizarnos y te esperamos en nuestra próxima edición de Volvamos a la Palabra. Que la paz y la gracia de Dios sea sobre ti en este día del Señor.